Paco, bienvenido de nuevo al Rincón del Disidente, bienvenido a tu casa. Gracias, Manu. ¿Cómo estás? Pues bien, 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 expectante, ¿no? Porque el tercero en discordia. Curioso nombre, ¿no? Bueno, no sé si quizás sea el apropiado o no, pero de repente es el que se me ha ocurrido dentro de esa lluvia de ideas. Puede cambiar, ¿eh? De aquí a que se publique el libro puede cambiar. El tercero en discordia, el caso Alcácer, no el caso Alcácer, caso Alcácer, el tercero Caso en Alcácer. discordia, es un libro que va a aparecer en otoño de este año 2025, un libro que Paco Emilio lleva gestando unos cuantos añitos y un libro que habla de su vivencia en el caso Alcácer. ¿Por qué Paco este libro y por qué ahora? Pues este libro, porque hay veces que las personas en general experimentamos vivencias que se hacen, de alguna manera, se hacen necesarias exteriorizar. En este caso, como la vivencia en concreto a la que me refiero es la que tuve en el caso Alcácer junto con Fernando García y Juan Ignacio Blanco en aquellos convulsos años 90, pues como quiera que tuvo una cierta repercusión mediática, pues de igual modo que el trabajo, todo lo que se hizo en aquel entonces fue público, pues en este caso esa experiencia no quiero contársela a un amigo en un café o incluso a lo mejor cansarme de zascandilear por ahí por unos canales de YouTube y algunas televisiones y algún que otro documental para ir contándola a retazos, sino que prefiero hacer un arranque de inicio y una conclusión, pues un poco eso, dejando claro que no voy a hablar del crimen de Alcácer, sino que lo que voy a hablar es de la experiencia que viví en relación con ese crimen. Yo te he escuchado en innumerables ocasiones desde que te conozco que tú has definido, también creo que se lo escuché a Fernando, que Alcácer es, el caso Alcácer es vuestro Vietnam personal. Este libro sirve un poquito también como exorcización de lo que puede ser el caso Alcácer a nivel personal de cada uno de vosotros. En mi caso, llámalo si quieres así, exorcización. Sí, es una, digamos, es una terapia de alguna manera. O sea, no es solamente narrar con una determinada calidad mayor o menor una aventura, es expulsar un poco todo lo que se tiene dentro en relación con esa historia, con esa aventura. Exorcización. Y decías que no sabes si Fernando lo había comentado, lo había expresado de esa misma forma. Sí, que no he escuchado, no recuerdo haber escuchado nunca a Fernando utilizar esa expresión, ¿no? Eh, Vietnam. Bueno, pues yo como tengo un vago recuerdo de lo que sucedió durante la guerra de Vietnam y esa expresión era muy común, ¿no? O sea, Uh-huh. cuando se refería a alguien a algo complicado, algo estrambótico, pues solía decir esto es un Vietnam. Y yo utilicé esa expresión, pero vamos, no sé si Fernando lo ha utilizado también. Sí, sí, Sí es cierto que en ese sentido, la experiencia conjunta estamos marcados, por supuesto. Fernando muchísimo más que yo, porque tiene un inicio anterior y una consecución posterior a la participación que yo pude tener en relación con el caso. Y aparte es otra historia, estamos hablando de una víctima directa que yo no lo soy. claro. Para esas personas ahora empezaremos a desgranar un poquito el libro. De hecho, tenemos la suerte, vamos a tener la suerte de que nos leas algunos pasajes en primicia del mismo. Yo he sido oyente o lector en la sombra, inmensamente afortunado de poder haber compartido contigo pues la creación del libro, pero es un libro que va a suscitar bastante polémica, creo, o bastantes opiniones encontradas, sobre todo entre un sector de la gente que va a decir que por qué Paco Emilio espera ahora a sacar este libro y por qué Paco Emilio es ese tercero en discordia que dejó a Fernando García y a Juan Ignacio Blanco en aquel momento y volvió, o como ya has narrado en otras ocasiones, se separó del grupo, aunque sabemos que a posteriori tú seguiste, o yo por lo menos lo sé, ligado al tema de Alcácer.
para esa gente que comente esas cosas en concreto, algo que decirle antes de empezar a desarrollar el libro. Que me da igual lo que opinen, absolutamente, que dentro de esa narrativa voy a contar cuál ha sido mi participación, buena parte del que era mi pensar y del que pueda ser mi pensar en la actualidad, y que yo no he abandonado absolutamente a nadie. Yo me embarqué en una aventura con 2 personas en concreto, con una consecución, o sea, con una idea de consecución común, y simplemente llegué hasta donde llegué, o hasta donde entendí que tenía que llegar. Porque bien es cierto que estuve en momentos complejos, muy complejos, tremendamente complejos, y ahí estuve en todo momento. O sea, me fui de mi casa, me planté en Alcácer, viajé como nunca por toda España o por media España, visité con ellos todos los platós de televisión, todos los estudios de radio, cuarteles, comisarías, ministerios. Después, digamos que entra la cuestión en una fase en la que prácticamente todo lo está abarcando la televisión, y ahí yo, es evidente que desde el principio no tenía absolutamente nada que hacer en ese sentido. O sea, perfectamente podía haberme sentado con ellos, y más en aquella circunstancia ya, digamos, de cierre, ya de sprint final, a compartir las ideas que compartía con ellos en privado, pues a compartirlas en público. Pero ni era mi objetivo, ni era mi intención, ni creo que fuese procedente. De hecho, hay una frase de entonces de Juan Ignacio Blanco, cuando, refiriéndose al asunto de la televisión y refiriéndose a él en concreto, que me gustó mucho, que fue cuando dijo: la televisión está muy bien, pero cuando uno sale en televisión tiene que saber para qué y por qué sale en la televisión. Yo en ese momento no tenía claro si hubiese tenido que tomar la decisión de salir, ni para qué ni por qué, con lo cual Perfectamente explicado, Paco. Ahí me quedé. Vamos a centrarnos en el libro. Perdona, Manu, perdona. Y ahora, pues porque tiene que ser en algún momento. O sea, es una cosa que durante muchísimos años lo vengo arrastrando como un estigma. Me duele, es una cosa que duele, y hay que contarla, hay que exteriorizarla. Sí, digamos que todo esto se podía haber concluido de alguna manera, si quieres, cuando en el año 2018 resurgió de nuevo con el documental de Bambú Producciones para Netflix, y alguna que otra publicación. Ahí se podía haber hecho un cierre, una conclusión, incluso hubiera sido maravillosa, porque si se hubiese dado el caso, pudiésemos haber cerrado una mesa, Juan Ignacio, Fernando, Frontela, en fin, todos los participantes o que hubiesen querido participar. Pero determinadas circunstancias que todos o muchos conocemos hacen que aquello fuese inviable de alguna manera, ¿no? Principalmente porque cada uno tiraba por una senda distinta. En este caso, pues esta es mi senda, esta es la piedra en la que de alguna manera descanso al final de este camino, que pretendo que sea el final del camino de Alcácer, para mí, me refiero. O sea, no digo con esto que vaya a resolver ni que vaya a esclarecer de una manera concluyente el crimen, y simplemente pues es ahora, entre otras cosas porque me has empujado tú también a que sea ahora. Un poquito. A ver si es que te vas a llevar alguna camiseta o algo. de esas que vendo, ¿no? Debe ser, creo que en venta de merchandising estamos el Real Madrid y yo, ahí a la par, ¿eh? O sea que, pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es el motivo de la charla. Comparto la portada: Caso Alcácer, el tercero en discordia, con un Fernando García y un Juan Ignacio Blanco en primer plano, y Paco, muy joven, en la parte de atrás. Pues eso, el tercero en discordia, el hombre en la sombra, ¿no? Como otras veces hemos hablado. ¿Cuándo empiezas, Paco, a gestar este libro? ¿Cómo se empieza a gestar este libro? Bueno, este libro es una idea que me ronda desde hace muchísimo tiempo, muchísimo, o sea, prácticamente desde que concluyó el juicio,
Ujú. En alguna ocasión he hecho algún amago de arrancar, pero claro, arrancabas, te ponías un poco a resolver el crimen, digamos, a resolver, no, a tratar la cuestión del crimen y según se iba desarrollando pensaba, pero ¿y a dónde voy? O sea, si lo que es la cronología y el desarrollo de la cuestión del suceso ya lo sabe todo el mundo, ya lo conoce todo el mundo, yo no voy a añadir ningún ingrediente en relación con el crimen que pueda crear más distorsión o más discordia en ese sentido, porque básicamente se trata de analizar elementos concretos, muchos de ellos con carácter técnico, a los que yo me puedo atrever en un momento dado, salvaguardando o advirtiendo que es una mera opinión, me puedo atrever a hacer una crítica o un análisis o lo que quieras. Ujú. Pero de alguna manera, pues todo esto me iba enredando, lo iba dejando, se iba quedando ahí. Luego otra serie de circunstancias de mi vida que no me han permitido, no me han facilitado la labor de escribir. Y bueno, pues ahora estoy a punto de cumplir casi 60, bueno, digo casi 60 porque todavía no los cumpliré. Y creo que es el momento simplemente de eso, de descargar todo aquello, o sea, de sentarme delante de un papel en blanco y tratar de transcribir con la dificultad que conlleva el tener que jugar con la memoria, ¿no? Y el tener que tirar de datos que a lo mejor me puedes traer tú al recuerdo o me pueden traer otras personas que en un momento dado me digan, oye, ¿y te acuerdas de este suceso o qué pasó aquí? Bueno, pues este es el momento, Manu. De hecho, tú en varias ocasiones, por lo menos a mí me lo has comentado así, que una de las indicaciones o de los pies de página, o no sé si previo al libro, quieres indicar que hay ciertos datos donde la memoria o la línea temporal puede sufrir variaciones o no ajustarse a la realidad, precisamente Sí, por eso, ¿no? Por el paso de tantísimo tiempo, ¿no? Y la vorágine de tanta información. lo digo desde el principio un poco también para curarme en salud. O sea, no tengo, es imposible, no soy capaz. O sea, lo he intentado, pero es imposible que yo sea capaz de, de establecer una cronología exacta de cómo sucedieron los hechos, en qué me sucedió una cosa, en qué me sucedió otra. Aproximadamente las puedo tener, tampoco influye mucho en relación con lo que quiero contar, ¿no? Lo que sí sucede es que, bueno, pues de repente en un capítulo puedo condensar cuestiones que han sucedido en 3 episodios distintos. Tiene cierta lógica también en la labor narrativa. O sea, yo no te voy a contar lo que me sucedió la tarde del martes 12 de octubre, por ejemplo, y luego lo que me sucedió la mañana del jueves, sino que puedo perfectamente en un capítulo condensar 2 o 3 cuestiones que sean de alguna manera hito de la historia o que tengan alguna relación con la historia o que faciliten la labor de entendimiento de lo que pretendo contar. Entonces sí he tenido que tirar del recuerdo, he tenido que tirar de algunos datos, del recuerdo del anterior y del presente. Quiero decir, por ejemplo, cuando se grabó el documental de Bambú, pues determinadas cosas que pude ver del trabajo documental, de la documentación que tenían ellos para hacer ese producto, pues cosas que yo no recordaba o cosas incluso que había afirmado Juan Ignacio Blanco en relación conmigo que yo ni las recordaba. ¿Qué época concreta o entre qué mes y año conlleva el libro? O sea, ¿lo empiezas justo antes de empezar, o sea, de viajar? Lo has contado yo creo de hecho que la primera vez que lo contaste fue en El Rincón del Disidente hace 5 años. Aquella comparecencia de Juan Ignacio Blanco en el Mississippi que te hace revolver porque al día siguiente cambia de parecer y a ti hay algo ahí que te huele extraño. ¿Empezaría ahí el libro? Sí, básicamente empieza ahí, o sea, empieza un poco todavía está pendiente, digamos, de una revisión final, pero básicamente empieza por el momento en el que sucede el crimen, en el momento en el que se produce la desaparición de las niñas, el posterior hallazgo,
qué hago yo o dónde estoy yo en ese momento, qué es de mi vida, por qué 3 o 4 años más tarde se me enciende una chispa en relación con el interés por el caso y qué pasos doy hasta acercarme en este caso a Juan Ignacio Blanco y hasta que ambos llegásemos a juntarnos con Fernando García e iniciar, digamos, esta andadura. Y finaliza sin spoilers, claro. Pues no te puedo decir, no te puedo decir realmente dónde finaliza, porque ya te digo, el libro está en desarrollo, pero o sea, finaliza, digamos, desde el punto de vista de la narrativa, de mi andadura por el caso, pues hacia marzo, abril, incluso mayo de 1997, que es cuando empieza el juicio, pero es probable que luego una serie de reflexiones o incluso otras cosas que viví relacionadas con Alcácer con posterioridad, tanto en contacto con Juan Ignacio Blanco como con algunos de los abogados, o no sé si recuerdo alguna que otra con Fernando García, pues se nos puede ir incluso hasta el año 98, 2000. Vale. Pero vamos, en principio lo que es digamos, la sustancia narrativa está condensada ahí. Sí, entre septiembre de 1996, que es cuando nos bajamos al Alcácer, y prácticamente abril, mayo de 1997, que es cuando yo ya no voy al Alcácer. Vale, pues me gustaría, Paco, que empezásemos con la lectura de alguno de esos pasajes que te he pedido, por favor, que nos compartieses. Yo ya muchos de ellos los he leído. He de decir, no quiero condicionar a la gente ahora cuando los escuche, que a mí realmente me dejan hipnotizados la propia narrativa. Yo soy partícipe del mundo del true crime, de la divulgación de la crónica negra por Alcácer, y para mí, lo vuelvo a decir, el acercamiento a Paco en aquel mes de julio del año 2020, o sea, yo llevaba intentando arrojarme de valor después de haber visto su intervención en el documental de Netflix, pero claro, me daba muchísimo apuro abordarle sin conocerle y preguntarle, porque sinceramente me había parecido que su intervención había sido la más sincera y genuina de todas las que había visto en ese documental, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, pues de allí se empezó a desarrollar muchas cosas. Paco ha compartido conmigo muchas cosas y yo a poquito que me leía, aunque fuesen 3 párrafos, quedaba maravillado. Entonces, Paco, no sé qué vas a leernos ahora, pero por favor, ponte con ello y luego, pues mira, y luego lo comentamos. Porque no sé si lo quieres organizar cronológicamente o tal como... Manu, ¿sabes qué pasa? No, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me gusta leer, incluso me gusta leer en voz alta, pero como no soy un gran orador con capacidad... ¿Perdón? Que discrepo. Bueno, gracias. Con capacidad suficiente para leer, digamos, en público, sin atascos, sin tos de por medio, pero bueno, me haré un Joaquín Sabina y que me graben como sea. Venga, que mejor que un disléxico con el pelo largo lo haces. Sí. A ver, eso me da un poco apuro también, porque es un programa, digamos, que de un viernes por la noche. Correcto. Que vas a poner en YouTube. Entonces, yo no sé si la gente también estará dispuesta a decir, bueno, voy a escuchar. Bueno, me da mucho apuro, o sea, leer, digamos. Fíjate, Paco, que cuando hice el programa, por ejemplo, varios programas, las declaraciones de Miguel Ricard, las cartas de Miguel Ricard, cuando hicimos el análisis del expediente judicial del caso de Nuria Pera, cuando hemos hecho, por ejemplo, extractos leídos directamente del sumario del expediente de Macastre, que yo he hecho esas locuciones, la gente ha reaccionado estupendísimamente, a la gente le ha gustado, y esto no viene a ser más o menos lo mismo, pero con la suerte de la narrativa por tu parte en vivo y en directo. Bueno, en vivo y en directo. Estamos grabando este programa, pero se entiende. Confío en tu público y en ti. Vale, bueno, pues nada, luego si editas pones así un poco de musiquita de fondo que lo haremos, no te preocupes. Lo haga más ameno y disimule la tos. Voy a
Voy a empezar por son extractos, he recogido 3 extractos. A mí se me hacen, para mi gusto, se me hacen un poquito largos, insisto, para ponerlos en un programa, pero bueno, quien quiera escuchar que escuche, quien no que lo reescuche después, quien no que se vaya, quien no que apague, quien no que se salga y nos quedemos tranquilamente en 27 visualizaciones del falso directo. No me importaría, con saber que 27 me han escuchado tengo bastante. Bueno, por suerte, contando el tema que es la persona que lo va a leer y demás, la estadística dice que serán alguna más, ¿eh? A lo mejor llegamos a 30. Déjate que eso de las estadísticas, que si entre tú y yo nos comemos un pollo van a decir que nos hemos comido medio pollo cada uno, pero resulta que tú te has comido las 2 alas, los 2 muslos y me deja un trocito. Vale, venga, voy a leer. Es una, ya digo, es una narrativa muy desde el interior, muy desde el sentimiento, muy desde el pensamiento, con lo cual no espere nadie aquí un relato relacionado con el crimen de Alcácer, porque como tal no lo van a encontrar. O sea, quien pretenda eso, ya le digo que este libro no es para esa persona. No, este libro es simplemente para quien le apetezca escuchar qué es lo que tengo que contar, y por si de todo esto que tengo que contar hay algo que sirva, que pienso que sí puede servir para que de alguna manera se despejen determinadas dudas. Pero vamos a dejarnos de rollos y te voy a leer, man. Vale. Seguramente, como dicen, que cuando se me seca la boca, que es por una razón que tú sabes, es porque estoy mintiendo, pues se me secará muchas veces. Claro. Tengo la botellita aquí. Sí, la gente... Venga, dale. A ver, yo no sé, dime si en esta postura que tengo yo aquí ahora mismo se escucha bien el micrófono, ¿te puede servir? Se escucha perfectamente, Paco. Venga. Pues esto arranca diciendo así. Las primeras reuniones entre nosotros se celebraron en casa de Fernando García, en el salón. Eran conversaciones para recabar y compartir lo mucho que ya tenía caminado este padre a lo largo de casi 4 años. Él mostraba desazón porque casi nada de lo que intentó lo condujo a buen puerto. El tiempo corría y las posibilidades de un carpetazo aumentaban de forma considerable. De hecho, en 1996, la sensación era que aquello ya estaba cerrado. Un preso y un fugitivo eran botín suficiente para que el Estado diera por zanjada la cuestión sin que nadie tuviese cosa que reprochar. Por parte de Juan Ignacio Blanco se aportó una línea de trabajo a seguir. Marcó los objetivos principales y diseñó una especie de croquis para tener más claras las ideas. Mientras, yo estaba atento a cada palabra y cada propuesta con determinación para ejecutar las acciones que fueran necesarias, sin más límites que la propia imposibilidad material de aquello que me propusiera. Ajeno a barreras legales o legalistas, porque eran las propias instituciones jurídicas las que no nos inspiraban suficiente confianza. Lo que nos contaba Fernando García eran datos abrumadores que hacía necesario investigar en profundidad y, por desgracia, sin ayuda institucional. Se habló de empezar por algún sitio. ¿Y por dónde habríamos de empezar? Lógicamente por el principio, los colmeneros. Esa era mi primera misión, ir a casa de las 2 personas que hallaron los cadáveres en aquel maldito paraje la mañana del 27 de enero de 1993. Fernando y Juan Ignacio irían a entrevistarse con Virgilio Latorre y Blanca Estrella Ruiz, abogado y presidenta respectivamente de la Asociación Clara Campoamor. Ellos eran parte personada en el juzgado como acusación popular en la causa contra Ricard. La idea era cambiar impresiones y tratar de aliarse en una fuerza conjunta. Los postulados de la presidenta eran muy parecidos a los de Fernando. Anglés y Ricard no eran más que la excusa o cabezas de turco, unas presas necesarias para acallar el clamor de la ciudadanía que sospechaba de algo más oscuro tras la muerte de las niñas. La idea de que más gente tendría relación con los crímenes estaba muy consolidada en ambas partes. Juan Ignacio trató, sin éxito, de conseguir el sumario a través de la asociación para poder estudiarlo concienzudamente. Pero la prudencia del letrado de la asociación... Pero la prudencia del letrado se evidenciaba en una negativa contundente. Copias de ese sumario no saldrían de su despacho en modo alguno.
El mayor ofrecimiento fue poder echar un vistazo a cosas concretas, y siempre dentro de su oficina, pero nada más. A bordo de un Ford Fiesta, propiedad de Matilde Iborra, esposa de Fernando y madre de Miriam, puse rumbo hacia Monroy, en busca de Gabriel Aquino y José Sala, para que aportasen testimonio de qué fue lo que vieron aquel fatídico día. Entre naranjos y carreteras desconocidas por mí, recorrí el trayecto con ideas divagantes y mucha ilusión. En mis manos quedaba la responsabilidad de obtener datos que nos sirvieran para seguir el rastro del crimen. La buena voluntad de estos actos generaba adrenalina suficiente para ir a por todas sin cortapisas. Cuando vayas a cualquier sitio que quieras averiguar algo, primero busca al pastor del lugar y fúmate un cigarrillo con él. Se sabe la vida de todo el pueblo y en la soledad del monte se procesan muy bien las ideas que un hombre solitario siempre está dispuesto a contar. La sabiduría de Juan Ignacio Blanco acerca de los humanos y sus costumbres no tenía par. Esa frase que dijo en el viaje desde Madrid la guardé como enseñanza para siempre. Pero no fue el pastor, sino una anciana sentada junto a su puerta quien me sirvió de guía inicial. Detuve el coche a la entrada de la población, encendí un cigarrillo y no dudé en sentarme en el bordillo junto a la señora vestida de luto. Sin sensación de extrañeza por ambas partes, me presenté como un investigador del caso. Por unos minutos compartimos sentimientos parecidos y enseguida continué la marcha con indicaciones suficientes para llegar hasta la casa de Aquino. Toqué la puerta con los nudillos y enseguida abrió un hombre mayor, corpulento y con una gafa de sol que solo permitía vislumbrar su mirada entre cristal oscurecido. «Buenos días. ¿Gabriel Aquino es usted?» «Sí, señor. ¿Quién es usted?» «Mi nombre es Francisco y vengo en representación de 2 de las familias de las niñas de Alcácer. Querría hacerle unas preguntas sobre el hallazgo de los cadáveres». Yo no puedo hablar de eso. No puedo hablar de eso, dijo titubeante y nervioso al tiempo que cerraba tímidamente la puerta. «Gabriel, necesitamos ayuda para saber qué pasó exactamente y usted es testigo principal». «No puedo hablar, lo siento, no puedo hablar», repitió terminando de cerrar la puerta en mis narices. «Entonces usted no quiere que se haga justicia», dije tajante y alcé la voz lo suficiente para que se me escuchara. Quiero pensar que la contundencia de mis palabras caló en el corazón de un hombre honesto quien, por el motivo que fuese, no podía hablar de lo que pasó en aquella fosa maldita, porque tras la última sílaba salida de mi boca volvió a abrir la puerta. Lo que tuviese que hablar, dijo, solo lo haría si está Fernando, el padre de la chiquilla. «De acuerdo. Mañana volveré con él. Se lo agradezco». Continué caminando por las calles del pueblo hacia la casa de su consuegro, José Sala. En mi mente un rum rum, sus palabras. Yo no puedo hablar de eso. No puedo hablar de eso. ¿Por qué no podía hablar un buen hombre que ha tenido la desgracia de descubrir unos cadáveres de ese asunto? Su actitud parecería que fuese en contra de la corriente de otros ciudadanos dispuestos a ayudar. El clamor de las familias pidiendo colaboración llegó hasta el último rincón de cada casa y nadie era ajeno a dicha llamada de auxilio. La confianza en la justicia no era el fuerte de nuestro país y el pueblo se conjuraba contra las cuestionadas instituciones del momento. Pero por lo que fuere, Gabriel Aquino no podía hablar. No podía hablar y no lo hizo, porque tampoco nuestra visita del día siguiente con Fernando dio resultado alguno. Ni siquiera abrió la puerta y supimos que estaba allí. Tampoco atendió a la petición de llamar por teléfono a Fernando, que dejamos como recado. Sencillamente, no podía hablar. Cuando llegué al domicilio de José, nadie respondía a mi llamada. Sabía que junto a la puerta había una pequeña tienda de alimentación propiedad de la familia. Me asomé al escaparate y no se veía movimiento alguno en el establecimiento vacío. En aquel momento, un joven subía hacia mi posición. Su imagen evidenciaba una deficiencia mental considerable. En la mano, una lata de conservas oxidada, atravesada por un palo que simulaba una antena, le hacía las veces de un teléfono móvil que llevaba a su oreja fingiendo hablar. Un móvil. Ese invento tecnológico al alcance de muy pocos por el elevado coste y su escaso uso entonces.
El muchacho se dirigió a mí mostrando cierta inteligencia natural que rompió mis esquemas sobre la imagen que ofrecía. Algo le hizo intuir a lo que yo venía. Quizá la presencia de un extraño a las puertas del domicilio de José le dio la pista. Se dirigió a mí y, haciendo aspavientos como forma de lenguaje, señalaba a las montañas. ¿La romana? También señaló a la casa al tiempo que asentía con la cabeza en un gesto de afirmación. Era ahí el sitio que yo buscaba. Luego tomó mi brazo y me llevó a la vuelta de la esquina por donde se accedía a la tienda. Entonces añadió otro gesto que acompañó con más movimientos de cabeza, indicando que entrase. Cuando así lo hice, se marchó. Una mujer joven salió de la trastienda a la que le pregunté por José. Este de inmediato salió y lo abordé diciendo que necesitaba hablar con él. Respondió titubeante, y otras 2 personas que salieron precipitadamente también de la trastienda se colocaron delante para arroparlo. Parecía que José, con cierta perplejidad, tenía ganas de responderme, pero esas personas no se lo permitieron. No hables, no digas nada. Eso y empujarle de nuevo hacia la trastienda fue todo. De nada sirvió que les dijese que estábamos haciendo una investigación aprobada por 2 de las familias de las niñas. No sirvió. Salí del lugar con la esperanza del día siguiente cuando acudiese con Fernando, pero como ya he dicho, tampoco dio resultado. Me quedé con la sensación del silencio de aquel pueblo, de su poca gente, del hermetismo de aquellos 2 jubilados con un sello impuesto en sus labios. Recordé a la señora que suplió al pastor, al muchacho de un mundo diferente que comprendía todo sin explicación, y las campanas tocaban a tristeza. Hasta ahí puedo leer. Pues menos mal, Paco, menos mal. Yo sigo diciendo, cada vez que lo lees me quedo embelesado de la narrativa. Gabriel Aquino no podía hablar, Paco. ¿Por qué? Yo quiero pensar que toda la excepcionalidad de las circunstancias que rodearon al crimen hicieron que esas personas se vieran absolutamente abrumadas, de periodistas, de policías, o sea, de guardias civiles en este caso, de investigadores, de muchísima gente que querría preguntarle, porque se habían convertido de repente en imagínate, o sea, 75 días buscando a las niñas por medio mundo, en todas las televisiones, en todos los programas, Fernando García, los otros padres, y de repente... La visita a la Moncloa recibidos por Felipe González, presidente del gobierno. Sí, una trascendencia extraordinaria. Y de repente esos 2 jubilados, esos 2 consuegros entre sí, Gabriel Aquino y José Sala, se encuentran como protagonistas principales de la resolución del suceso, o sea, de la resolución en este caso de la desaparición de las niñas. O sea, son los 2 que se encuentran los cadáveres de las 3 niñas de Alcácer. Tuvo que ser magnífico en el sentido de que se vieron abrumados. Y es muy probable también que en algún momento alguien de la Guardia Civil, alguien relacionado con la investigación, o el propio juzgado, o alguien del juzgado les dijese: no habléis con nadie, no le contéis nada a nadie, esto está, hay que investigarlo y es importante que no habléis. Quiero suponer que sucedió así. No veo yo otra razón por la que José tenía muchas ganas de hablar. Gabriel evidentemente no quería. Quizá con un poco más de, vamos a decir, de sentimiento de responsabilidad, dijo: yo no voy a hablar ni con este señor ni con nadie que venga. Lo de ocultarse al día siguiente cuando fuimos con Fernando, pues yo no sé si sería alguna maniobra evasiva para no verse no debe de ser fácil. O sea, no debe de ser fácil que de repente tú, que vives en tu pueblo tranquilamente, subas a ver tus colmenas o a hacer tu vida y al día siguiente tengas que estar absolutamente desbordado recibiendo la visita de un padre de una de las niñas asesinada, de guardias civiles, de periodistas. Tiene que ser muy complicado. Yo pienso que por esa razón no quisieron hablar en aquel momento. Luego se tuvieron que ver forzados a hablar. Claro, yo ahí hay 2 cosas. Ahora continuamos, pero ya que tenemos la posibilidad, por ponerlas en contexto, 2 cosas que me llaman la atención.
Obviamente, yo tengo más que abandonada cualquier teoría, digamos, conspirativa a día de hoy. Ha sido un proceso largo, duro, triste. Bueno, cualquier calificativo poco agradable ha sido. Y no por el hecho de darme cuenta de una equivocación, sino por tener que asumir ciertas cosas que en un mundo de entre comillas, ¿no?, de fantasía, se vive más fácil que cuando tienes que asumir la triste, cruda y dura realidad. Pero hay cosas que a mí en este caso me llaman la atención. La primera es que Gabriel Aquino te dice a ti que si vuelve al día siguiente con Fernando García va a dar la cara. Es decir, si no puedes hablar y vas a hacer o te vas a comportar como te vas a comportar 24 horas después, ¿por qué dices eso? Y luego, yo sí recuerdo, no sé si es en Televisión Española, no sé si es en Canal Now, unas grabaciones de José Sala y de Gabriel Aquino cerca de las colmenas, con unos periodistas explicando que vieron una mano, que era una mano grande y cosas así, que luego daría a entenderse, pues eso, de que si era una mano de un hombre, bla, 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 y todo eso que ya hemos hablado 1001 veces, ¿no? Entonces es llamativo porque ante Fernando no quieren, o no quiere, pese a haber dado él su palabra de que si al día siguiente vuelve Fernando va a hablar a él o le va a contar a él, y luego también que delante de un medio sí que se presten a dar declaración y no a alguien que está representando por lo menos a dos de las familias. Es que son momentos diferentes, Manu. O sea, uno es el momento inmediato posterior a la aparición, donde la conmoción general es la que reina, y bueno, pues de repente a ellos se les puede pillar, entre comillas, allí en eso que llaman canutazo, ¿no? Una grabación así inmediata, donde y otra ya es o sea, todo el revuelo que se forma alrededor. O sea, de repente son protagonistas del suceso, se encuentran con los cadáveres, y hasta ahí, vamos a entrecomillarlo, es todo normalidad. Lo que deja de pertenecer al ámbito de la normalidad es cuando ya después se empieza a enredar la cuestión y ya estamos hablando de mafias, ya somos conscientes de que detrás de esos asesinatos hay uno o varios criminales cuya capacidad de dañar es evidente, pero no sabemos incluso hasta dónde pueden llegar. Quiero decir que si yo me atrevo a seguir hablando de esta cuestión me pudieran hacer daño a mí. Y por otra, la responsabilidad de un hombre antiguo, vamos a llamarlo, a quien la Guardia Civil le está diciendo, o le puede decir, Gabriel, José, no habléis de este tema con periodistas, más que nada porque nos podéis estropear la investigación. Entonces, pertenecen a una época en la que la palabra de un guardia civil había que respetarla sí o sí, con independencia de lo que te dijera. Claro. Vale, Paco, pues ¿cuál sería el siguiente extracto que más nos quieres traer a colación? Pues mira, iba a ser un total de 3, Manu, porque a pesar de que habíamos hablado de hacer 3 o 4 o 5 cosillas así, pues tampoco, ya te digo, no es plan de aburrir. Esta ya la he leído, que es la del principio. Vale. Vale, pues luego puede ser una cuestión intermedia relacionada con ya digo, o sea, prácticamente con los primeros pasos por Valencia. Vale. Y si quieres nos vamos directamente al capítulo. No es realmente un capítulo, es un extracto. Vale, perfecto. Sí, me parece bien. Vamos a ello. Le colocamos puntos suspensivos de intermedio y dice: vale. Y sucedió que, al tiempo que nuestro equipo trazaba su camino, muchas llamadas de auxilio tocaron a la puerta. De repente era como si el movimiento emprendido se hubiese convertido en la tabla de salvación de otras personas, sobre todo familias de gente desaparecida o asesinadas. Acudían a nosotros para que incluyésemos en la carpeta de Alcácer sus casos particulares, así como si hubieran visto una luz con la que guiarse. Venían a demandar que los tuviésemos en cuenta.
ya que decían sentirse desamparados por las instituciones. Nadie daba respuesta a las muertes de sus hijos o hermanos, que se habían producido en las más extrañas circunstancias. En todos los casos se quejaban de deficientes investigaciones y poco respeto a los familiares. Una madre nos contaba que su hija asesinada, cuyo cadáver apareció en un canal de riego, maniatada y golpeada, con todos los elementos de una muerte violenta y criminal, Hubo un sospechoso con quien la chica mantuvo relaciones y a quien se detuvo, pero la falta de pruebas consistentes permitió que el juez lo pusiera en libertad. Con lágrimas desesperadas, la madre nos relataba los hechos conocidos y mostraba su convencimiento absoluto de que ese hombre era el asesino de su hija. Para mayor castigo, muchas veces se cruzaba con él por las calles del pueblo. Decía la pobre mujer que ella siempre le clavaba su mirada e incluso llegó a llamarlo asesino, pero que él le devolvía la sonrisa más canalla. Hasta que una vez, cuando ella le increpó para que diese la cara y le dijera la verdad, él no dudó en responder con la mayor frialdad: sí, yo maté a la puta de tu hija y te puedo matar a ti también. En toda mi vida había conocido de los crímenes más crueles, pero mi percepción o idea era que cualquier asesino ocultaría el rostro y la identidad ante su crimen. Esto que contaba esa madre desesperada jamás podía encajar en mis esquemas. Su relato me llevó a especular con una idea inquietante. Llegué a pensar que en Valencia existía una cultura del crimen, un tanto peculiar, y que quizá lo daba la tierra por ancestrales prácticas que hubieran enraizado, igual que una planta venenosa que todo lo contamina. Pudiera ser que el enclave geográfico y la cercanía del mar lo promovieran. Digo que la mezcla de culturas y nacionalidades que allá hubiesen desembarcado desde la noche de los tiempos podría haber traído consigo rituales y costumbres que no llegaron a otros puntos de la península. No sé, mis pensamientos jugaban a la cábala buscando interpretar lo más incomprendido, que una persona entendiera el crimen hacia otra con tanta naturalidad. Y así fuimos recogiendo testimonios en Pego, en Macastre, en Alfaz de Pi y muchas otras poblaciones con casos que helaban la sangre y relatos de familias rotas por el dolor que otros infligieron sin piedad. En la mayoría de los casos aparecían denominadores comunes: pozos, acequias, campos de naranjo, inhóspitos parajes. Pero claro, aquello era Valencia, nuestra huerta. ¿Qué otros elementos agrestes se podían dar si no para ocultar un crimen? Sin embargo, destacaban inquietantes coincidencias de un calado distinto a la mera rutina campestre. En buena parte de los sucesos, las víctimas tenían la cabeza metida en bolsas de plástico. Al pensamiento me llegaba aquella idea de tortura llamada el submarino seco. Hasta donde sabía, era un método expeditivo utilizado en muchos lugares, especialmente en ámbitos militares y policiales, donde se pretendían las confesiones a lo bestia. Si tal fuese el supuesto o la motivación, ¿qué tendrían que haber confesado esas personas, casi siempre mujeres asesinadas? Otro de los elementos que llamaban la atención eran los hallazgos de los cadáveres de apariencia casual y algunos escenarios que pretendían una ocultación elaborada, pero algo chapucera. Ramas sobre los cuerpos en los casos de enterramiento y elementos cercanos que señalaban un traslado intencional. Y agua. No eran pocos los casos en los que el cadáver de un asesinado yacía sumergido en una acequia. Lastrados con peso para escasas profundidades, por lo común, maniatados y entregados a esas aguas con pretensión de olvido. ¡Qué tristeza y qué ironía! Una muerte sin funeral ni respeto en los canales de riego para los campos de alimentos que después vendrán a nuestras mesas. El macabro ritual del agua con desprecio del difunto en un lugar del que hasta las aguas cuentan con un tribunal para su distribución. Claro, al indagar de forma superficial sobre otros casos que no eran el de Alcácer, tampoco analizaba cada pormenor. Es ahora, cuando mis antiguas inquietudes escudriñan los detalles que pudieran conformar una respuesta coherente al misterio de tanto crimen no resuelto. Por eso sigo oteando desde la lejanía temporal hacia el agujero negro de Valencia en los 80 y 90.
En otra de mis incursiones en solitario para buscar respuesta a los casos más crueles, terminé en una barriada del extrarradio de la capital. Alguien me habló de la muerte de una niña de muy corta edad. Su pequeño cuerpo apareció en un canal de aguas residuales. Como tantas veces, nadie aclaró las causas de su muerte ni trascendió explicación alguna. Alguien del lugar hizo de pastor ocasional para contarme pormenores y la historia en verso de ese asunto tan oscuro. La persona en cuestión me puso en antecedentes sobre el suceso y mostraba su convencimiento de algún error al señalar a los culpables. Al parecer, las investigaciones se centraron en miembros de una familia a los que llamaban los 19, por ser el número de hermanos que lo componían. De vida azarosa y delictiva al más puro estilo kinky, alguno de sus miembros habría fallecido en tiroteos con la Guardia Civil tras protagonizar atracos, y otros durante persecuciones. La cuestión era que, al parecer, todo suceso en la barriada era rápidamente adjudicado a esa gente. Pero mi informador decía que no, que si quería indagar lo hiciera más en el entorno familiar. Decidí entonces hacer un pequeño rastreo por las inmediaciones del domicilio sin levantar sospechas, pero las circunstancias me empujaron a buscar a la madre de la niña fallecida y abordarla del modo más sutil posible. Le dije que habíamos sabido de su caso y queríamos ayudar al esclarecimiento, aunque sugerí que fuese entrevistada con una cámara de televisión delante para recoger su testimonio. Aceptó. Al día siguiente aparecimos Fernando, Juan Ignacio y yo con un cámara de Telecinco en Valencia. El acceso al domicilio se hacía a través de un bar en funcionamiento. Quizá lo más parecido a una cueva medieval donde la luz todavía funcionaba a escasa potencia y la falta de ventanales revestía de un ambiente lúgubre el escenario. 4 viejos apuraban el chato de vino al tiempo que clavaban sus miradas profundas en nosotros. Una cortina gruesa daba paso a un estrecho corredor que desembocaba, tras otra cortina, en una pequeña habitación como antesala del resto de la vivienda. Era lo más parecido a caminar por el sitio de las mazmorras de un castillo. Y oscuro, muy oscuro. Al entrar me quedé perplejo y las caras de mis compañeros parecían poemas. Jamás había visto un santuario de tal calibre en un hogar. Si podía estar acostumbrado a ver casas donde las velas y los santos presidieran algún pequeño altar con fotos de sí podía estar acostumbrado a ver casas donde las velas y los santos presidieran algún pequeño altar con fotos de difuntos, pero lo que vi en esa casa, jamás. La habitación primera era en sí misma un altar, iluminada por cientos de velas dispersas por el suelo y apoyadas en baldas que ocupaban el alto y el ancho de todas sus paredes, pintadas de un añil deprimente. Cada estante, de apenas un palmo, era la exaltación de santería más elevada. Desde San Aarón a San Zótimo, todo un abecedario santoral parecía estar representado en esas paredes lúgubres y acojonantes. Y velas, muchas velas encendidas, como en una catedral mínima que nos envolvía en un universo de creencias llevada al límite del fanatismo religioso. De repente, la mujer, que parecía estar sumida en un nirvana provocado por antidepresivos, comenzó a gritar igual que si hubiera sido poseída. Golpeó con fuerza la puerta del cuarto de baño y, señalando la bañera, decía con mucho sofoco: Aquí dicen que ahogué yo a la niña. ¿Cómo se puede tener tanta maldad para echarme las culpas? Después rompió a llorar desconsoladamente. Tras el escalofriante episodio, apenas pudimos grabar unas preguntas que después se emitieron en el programa de Pepe Navarro. Nuestra marcha del lugar la hicimos bastante compungidos por lo que allí presenciamos. El cámara, un hombre muy profesional acostumbrado a robar imágenes antes de claqueta, no estuvo fino y se le escapó inmortalizar aquel momento tan significativo para, quizá, haber podido entender. ¿Vosotros qué pensáis?, preguntó Juan Ignacio. La verdad es que a mi mente llegó el recuerdo del exorcismo de Almansa, el asesinato de Rosita, 11 años, a manos de su madre, Rosa la curandera, quien extrajo sus intestinos porque estaba embarazada del diablo. No era otro mi pensamiento al tenor de las palabras de esta mujer imbuidas de una espiritualidad fuera de lo común, ancestral, terrorífica.
pero no pudimos entrar más en aquel asunto, porque tras la visita fuimos declarados personas non gratas por la misma señora. Un mensaje en el contestador de mi teléfono al día siguiente con su propia voz decía: Francisco es un hijo de puta. Sin más. Wow. Wow. Paco, ¿en Valencia hay una cultura del crimen? ¿O había una cultura del crimen a finales de los 80 y de los 90? A ver, yo lo denomino así, creo que lo he explicado en este extracto, yo lo denomino así porque mis costumbres, la manera que yo me había criado, mis costumbres con la gente que yo había compartido hábitat, cuando se hablaba de un asesinato, cuando se hablaba de un crimen, pues era algo así como muy oscuro, como muy oculto, y yo no había conocido casos como el que me contaba esta señora, de que el posible o el presunto asesino de su hija le llegase a decir en un momento: sí, yo maté a tu hija y te mataría a ti también. Eso, sumado a... No sé, era una cuestión también de percepción mía. O sea, yo no digo que exista como tal una cultura del crimen distinta. O sea, quiero decir, una cultura del crimen arraigada y extendida necesariamente en todos los hogares y en la educación, digamos, de todos los valencianos. No digo eso, ni se me ocurre, ni muchísimo menos. Pero sí que, por lo menos en las experiencias que yo tuve, es que veía demasiada naturalidad relacionada con el crimen. O sea, Tú y yo hemos hablado, Paco, perdona que te corte, de ese mapa que tú tenías con chinchetas con los distintos puntos de la Comunidad Valenciana. Es difícil, ¿no?, en condensar de septiembre a marzo, a mayo, abril, de un año para otro, pero imagino, o sea, acabas de hacer una narrativa soberbia, acequias, pozos, mujeres, jóvenes, adolescentes o no, con bolsas en la cabeza, maniatadas. ¿Se puede pensar que hay un patrón? ¿Se puede pensar que hay elementos comunes más allá de la propia casualidad dicha que te haga levantar la ceja y decir esto no es normal? A ver, me lo preguntas tú, que has hecho un trabajo maravilloso con el caso Macastre, con el libro del caso Macastre y los crímenes sin resolver en la Comunidad Valenciana. Evidentemente hay un patrón, hay una suerte, vamos a decir, de modus operandi, pero que yo, o sea, salvaguardando todas las cautelas, o sea, yo no lo coloco, digamos, en un grupo concreto que actúe de una manera concreta sobre una serie de víctimas, sino que sí hay aquí sí hay una cultura que se puede ir extendiendo a lo largo de los años, que digamos que lleva o sea, son infinitos, ¿no? Pero bueno, son muchos los casos de crímenes, sobre todo de jóvenes y menores, como los 3 de Macastre o las 3 de Alcácer y muchos otros que hemos tratado alguna vez, que presentan un patrón común, y no necesariamente los criminales hayan tenido que ser las mismas personas, pero sí una forma de actuar. Vale, Paco. Y si quieres, bueno, llevamos más o menos una hora de programa. Si quieres abordamos el último bloque, la última... Pues vamos a por ello. Esto ya es un poquito más avanzado. Vale. Y es un pequeño extracto. Realmente, o sea, visto así ahora, como lo he hecho casi todo con un poquito de prisa. Sí. Pero bueno, es el momento en el que conseguimos, a través del Ministerio del Interior, a través del entonces ministro Jaime Mayor Oreja, que se nos diera... Yo digo conseguimos, estoy en el grupo, lógicamente, me considero parte del grupo. Digamos que se consiguió a través de una reunión, que también la relato en esta narrativa, una reunión que se hizo en el Ministerio del Interior bajo el paraguas de la Asociación Clara Campoamor, una serie de familiares
y entre los que se encontraba Fernando García y Juan Ignacio Blanco. Yo estaba haciendo otros menesteres muy cerquita del ministerio, concretamente prácticamente en la puerta, en el bar de al lado. Y bueno, pues se trata de eso, de que conseguimos una reunión, que nos organizaran una reunión con un delegado con un asesor del ministro del Interior, para reunirnos en la Dirección General de la Guardia Civil con un alto mando de información e investigación del cuerpo. Entonces, bueno, pues como dices tú, paso a narrar. Vale. Luego te preguntaré sobre varias de las cositas que has dicho ahora. Vale, Manu. Aquella jornada parecía prometedora. Arropados por la representación gubernamental que representaba el señor Benzo, el hecho de alcanzar las más altas instancias de la Guardia Civil era lo más parecido a sentir que se acercaba el descanso del guerrero. Porque ya se hacía necesario un receso. Caminar por las veredas y campos de una sociedad tan aturdida por innumerables golpes, como si fuésemos adalides de la justicia, resultaba agotador. Detenerse en cada calle y plaza para recibir el abrazo de los comunes suponía un desgaste interior por más apoyo que expresaran. Sentir sombras que acechaban sin poder conocer sus intenciones, ni siquiera poderlas identificar, provocaba un terrible estrés. Y saber que desde instituciones del Estado se gestaban crímenes brutales añadía un manto de oscuridad con sensaciones muy difíciles de describir. Y es que todo el mundo estaba pendiente de Alcácer. Y Alcácer, en aquellos días, eran las iniciativas llevadas adelante por Fernando García y Juan Ignacio Blanco. En aquel momento, en España, todo era Alcácer. Toda la opinión pública y el movimiento mediático giraba a su alrededor. Por eso, ese día se marcaba como un hito en esta negra historia. Por fin hallábamos cuartel en medio de tanta batalla en solitario. Sosegados y firmes, hicimos tiempo hasta la llegada de Benzo. Nos apostamos en el edificio de enfrente por aquello de no permanecer en la zona de seguridad establecida para prevenir los terribles atentados de ETA en el emblemático edificio de la calle Guzmán el Bueno en Madrid. Pasamos por el control y los guardias avisaron a los de arriba: ya está aquí la visita. Un sargento nos acompañó hasta el despacho del general, quien nos atendió enseguida. Nos saludó uno a uno, extendiendo su mano y con un cordial «Soy Muñoz». El general don Pedro Muñoz, quien en ese momento era la máxima autoridad uniformada en investigación y lucha contra el terrorismo, nos invitó a pasar a su despacho. En mis manos portaba una inmensa bolsa de viaje cargada de documentos con los que poder ilustrar a su excelencia acerca del crimen que tenía horrorizado al país. La puse junto a mis pies y nos sentamos todos en torno a una mesa redonda. El militar y policía, el político, Fernando Benzo, Fernando García, Juan Ignacio Blanco y quien aquí escribe. Por espacio de unos 45 minutos, con Juan Ignacio como interlocutor principal, estuvimos exponiendo todas las cuestiones que nos preocupaban, bajo la atenta mirada del enviado del ministro. Sobre la mesa, solo un papel manuscrito con 27 preguntas, planteamientos que constituían la base de lo que entendíamos que era necesario investigar. De forma clara y concisa se le explicó al general las razones de peso por las que todos esos puntos deberían de ser atendidos. Fallos en la instrucción, cabos sueltos, contradicciones manifiestas entre forenses, aparición de personajes en el sumario cuyas funciones no estaban nada claras, como el hecho de que a un miembro de la Policía Nacional se le hubiese autorizado a sacar las grabaciones realizadas durante las autopsias de la caja fuerte de un banco, cuando dichas grabaciones estaban bajo custodia del juzgado de Alcira. Necesitábamos saber por qué el juzgado lo autorizó, con qué fin se entregaron esas grabaciones a un policía, que las devolvió pocos días después. ¿Alguien tenía capacidad para interferir en el proceso judicial de forma tan alegre? La investigación del crimen era competencia de la Guardia Civil. ¿Qué hacía un policía metiendo las narices con el beneplácito del juez? Eran muchos los planteamientos sobre manifiestas irregularidades y desatinos que no había por dónde cogerlos. También se le planteó al general la necesidad de investigar una buena ristra de crímenes acaecidos en la región valenciana. Innumerables casos de menores muertos en circunstancias muy extrañas y todos, o casi todos, con patrones comunes que sugerían un modus operandi,
propio de una criminalidad asentada en el tiempo y en el lugar. Hallazgos con caracteres de naturaleza ritualística, formas de dar muerte con escalofriantes similitudes, ataduras en las víctimas con apariencias de haber sido hechas por una misma mano. En fin. También escuchó el general Ibenzo una retahíla de barbaridades acerca de las prácticas de pederastas que campaban a sus anchas por Valencia y cuyas víctimas parecían no importarle a nadie. Se habló de grabaciones con menores, incluso bebés, que podrían estar circulando por un mercado putrefacto como negocio, escondido, pero en un terrible auge, y más con la llegada de Internet, que casi no se sabía lo que era entonces. Por supuesto que se trató otro tema novedoso y que provocaba escalofríos, aquello que se denomina vídeos snuff, y que no sería otra cosa que la brutalidad de grabar muertes en directo, producidas de las más crueles maneras. Y claro, expusimos los planteamientos y razones que nos llevan a creer que a las 3 adolescentes asesinadas en Alcácer podrían haber sido víctimas de ese tipo de horrores. Y era el principal motivo por el que nuestra lucha nos había llevado hasta ahí. Don Pedro Muñoz escuchó sin parpadear el tremendo relato que llevábamos a su despacho y su rostro evidenciaba una seria preocupación. Y doy un salto y digo, muy satisfechos, como digo, desandamos nuestros pasos para regresar o ir a no recuerdo dónde. Pero nos fuimos de la sede de tan insigne institución con aquel compromiso de continuidad y la sensación de no seguir siendo unos proscritos para las autoridades de nuestro propio país. En la mochila, ese logro alcanzado gracias al ministro y su empatía con asuntos tan graves. Además, un acuerdo, avalado por manos que se estrechan y que cuentan con un sello de garantía. Porque lo que se ha dicho no lo ha dicho un cualquiera, lo ha dicho un general de la Guardia Civil. Es la palabra de un militar. Y hasta ahí, Manu. Os tengo muchas preguntas mira, fíjate, el extracto más corto y me surgen muchas preguntas, Paco. Es que es jugoso, ¿verdad? Sí. Ahí es donde ya... Bueno. Sí, si me permites. O sea, más que nada porque no estoy destripando nada del libro, es a raíz de lo que tú narras, tu vivencia. Películas snuff. La controvertida película snuff. ¿Cómo, Paco, llegáis a la conclusión de que las niñas podrían haber acabado, o el crimen de las niñas podría haber sido grabado en una finalidad de comercializar para el disfrute, si se puede entender el disfrute, de unos malnacidos, de unas alimañas? ¿Cómo llegáis a esa conclusión para planteársela al general Muñoz? ¿O en base a qué? Como tal, no llegamos a ninguna conclusión, o sea, como tal, no se llegó a esa conclusión. Lo que sí habían podían haber una serie de indicios, sugeridos por Frontela en sus análisis, y una serie de circunstancias, digamos que sería un poco enredado detallarlas, que nos llevan a realizar ese planteamiento, o sea, a barajar la posibilidad de que se pudiese haber utilizado. O sea, en ningún momento, por lo menos yo, en ningún momento se llega como tal a esa conclusión, con independencia de que luego, con el tiempo o incluso una serie de afirmaciones hechas, puedo incluso haberlas hecho yo en algún otro momento de mi vida, sugieran o den la idea o pretendan dar la idea constatada de que sí, de que de que en el caso Alcácer se realizaron grabaciones de tipo snuff. Pero ya te digo, o sea, conclusiones como tal no había. Nosotros lo que le llevábamos al general al despacho y lo que se le planteó al ministro en una primera instancia más por encima, eran todos los datos, toda la información que teníamos recabada, todos los testimonios que habíamos recogido, y le planteábamos una serie de posibilidades que él en principio escuchó y ofreció
trabajar sobre ellas y de hecho poner en funcionamiento, que era lo que demandaba Fernando, un equipo nuevo de la Guardia Civil para que retomase esa cuestión. Ese fue el compromiso de alguna manera. En aquel momento, Paco, o sea, esas aportaciones son lo que se conforma ese famoso informe Aladino, del cual tú eres el que le pone el nombre por el tema de la alfombra. O sea, esos documentos que aportáis al Ministerio y a Muñoz es el informe Aladino. No, al general Muñoz se le lleva una lista manuscrita por Juan Ignacio Blanco con 27 cuestiones, 27 planteamientos, 27 dudas, 27 puntos relacionados con lo que entendíamos que era necesario, que había que investigar. O sea, era un poco, se le estaba dando una idea de por dónde había que enfocar, una idea que la podíamos saber, o sea, en la bolsa que yo llevaba, que la menciono en el extracto este que he leído, sí. Yo llevaba prácticamente todo el sumario. Y el objetivo de portar esa bolsa era por si en algún momento el general nos pedía en la reunión, o incluso el propio asesor del ministro, Fernando Benzo, nos pedía que explicásemos las razones por las que hacíamos esos planteamientos. Entonces nosotros no hizo falta, porque en la primera reunión de 40 y tantos minutos fue un poco sentada o regida por el diálogo y por esos 27 puntos. Yo es que en ese momento no recuerdo, Manu, si ya teníamos ese informe o vino un poquito después o lo teníamos no lo recuerdo, Manu. Yo de hecho en la narrativa lo voy a situar justo después de este acontecimiento, ¿no? Después de este evento, vale. Porque bien es cierto, yo creo que vino después, porque o sea, para nosotros ese documento tenía tal trascendencia que le hubiese sido entregado directamente al general si lo hubiésemos tenido en ese momento. Pero no lo recuerdo, o sea, juego un poco con la memoria y no lo recuerdo, Manu. Sí sé que ese documento después terminó en poder de la Guardia Civil, porque fue llevado de mi mano, pero ya te digo, en la reunión del general Muñoz, no. Vale. Tú has visto, Paco, como yo, el documental en el que participas, en el documental de Bambú Producciones, sobre el caso Alcácer, hay un momento que entrevistan a Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior, y él niega la reunión, niega que le llegase esa información y prácticamente que pusiese o que pudiese saber de aquello que a posteriori pues ha trascendido por distintas afirmaciones de Juan Ignacio, tuyas y de Fernando. ¿Cómo? Sí, perdona, perdona, te interrumpo. Yo no recuerdo ahora mismo si tajantemente niega que se produjese la reunión. Creo que como tal no lo niega. O sea, de hecho, esa reunión no se puede negar, o sea, es innegable porque está documentada. Está documentada. Me imagino, creo que hay alguna nota de prensa por ahí o algo. Llega a decir algo así, tendría que verlo, la gente lo puede comprobar en Netflix. Algo así como que si a él eso de los pronombres y que hubiese cosas de películas y tal y cual, si a él le hubiese llegado, pero que vamos, que esa información jamás le llegó ni nada por el estilo, pero sí me consta que esa información vosotros la aportasteis. Sí, no, lo que pasa, Manu, es que, claro, o sea, en una entrevista a posteriori, en el año 2017-18, cuando se graba el documental, de alguna manera los hechos se desvirtúan. Quiero decir, habría que ver cuál era el enfoque concreto de la pregunta que le estaban haciendo la productora la productora al ministro en relación con esa entrevista. Y que o sea, si no recuerdo mal, yo creo que la pregunta que se le hace directamente es por si se le habían entregado a él o en el ministerio, si se habían entregado esos documentos. Pudiese ser. Claro. Quizás estoy confundido, Paco, porque sí que es verdad que en alguna que otra entrevista a posterior, creo de hecho una entrevista que le hizo David Cuevas y Manu Carballal a Juan Ignacio Blanco,
él sí que viene a decir que Jaime Mayor Oreja niega que hayáis tenido esas reuniones en el ministerio y luego a posteriori con el general Pero Muñoz, sabe, etcétera, etcétera. ya, pero ¿sabe, Pero, sabe lo pero que pasa? quizás estaba confundiendo ahí un poco las No, dos cosas. pero te puedes estar confundiendo como me puedo confundir yo, como se puede confundir cualquier persona que esté o que escuche este caso, porque si tú divagas de alguna manera, o sea, fíjate que yo puedo decir una cosa que es cierta, pero no es tal cual la estoy contando. O sea, yo digo, por ejemplo, tengo una reunión en el Ministerio del Interior con Jaime Mayor Oreja. Sí. Con posterioridad a esa reunión, él determina, y de hecho he dado un nombre y apellido de que es un político, además, es una persona que no sé qué función estará desarrollando ahora en el partido correspondiente, pero es una persona que ha tenido una trayectoria política en el Ministerio del Interior, y estoy dando el nombre del ministro, don Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior en aquella época. La reunión en el ministerio se produce, y de esa reunión sale la siguiente reunión que también se produce en la Dirección General de la Guardia Civil con el general Pedro Muñoz, don Pedro Muñoz, tío que a mí me cayó muy bien, la verdad. ¿Qué sucede? Que si tú ahora me haces la entrevista y yo te respondo lo siguiente, sí, hemos tenido una reunión en el Ministerio del Interior, después hemos tenido una reunión con el general jefe de Información e Investigación de la Guardia Civil, y después la Guardia Civil tiene, digamos, el informe Aladino, el famoso informe Aladino, con los nombres de esos prohombres y de esas personas y con la historia que relata ese informe. Vale, pues digamos que esta podría ser la secuencia. Ministerio del Interior, reunión con el general y posteriormente entrega a la Guardia Civil de esa documentación. Ahora, si yo en la misma conversación digo, por tanto, esa información está en manos del Ministerio del Interior, ¿estoy diciendo alguna burrada? No, porque la Guardia Civil pertenece orgánicamente para su función policial al Ministerio del Interior. Yo le he entregado ese documento a un teniente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en mano, y he estado sentado junto con él y otros dos agentes tratando sobre el informe y sorprendiéndonos, o sorprendiéndose ellos en este caso, porque yo ya lo tenía visto, sobre el contenido de ese informe. Por lo tanto, ¿está en manos de la Guardia Civil? Sí. ¿La Guardia Civil pertenece al Ministerio del Interior? Sí. ¿Se le ha entregado en manos al ministro Jaime Mayor Oreja? No. Nunca, en ningún momento. De hecho, la reunión no versaba sobre eso. O sea, la reunión era una reunión de familiares, como he dicho antes, al amparo o bajo el paraguas de la asociación Clara Campoamor, pues para generar un debate, primero para saber qué iba a suceder con el caso de estas familias y la responsabilidad que podía tener el Estado por el hecho de que soltasen a un violador y después volviese a asesinar. Ese fue, digamos, la sustancia de esa reunión, y para que la clase política, el legislador, pues pusiese en funcionamiento una serie de medidas que alcanzasen el objetivo de que personas que hubiesen cometido este tipo de delitos tan graves cumpliesen una pena más dura. Ese era el objetivo base de la reunión. Si yo después con el tiempo digo, sí, es que ese documento está en manos del Ministerio del Interior, claro que sí, porque se lo di a un guardia civil, pero es que ni siquiera al general Muñoz, o sea, no llegamos a entregarle ese informe al general Muñoz por razones que después explico también en el libro. No quiero, Paco, tampoco destripar el libro. Yo, por lo que he escuchado, iba a decirlo por lo que he leído, por lo que he escuchado de tu boca, me parece inmensamente interesante. Pero entiendo que en el libro se habla de cosas que pueden generar cierta polémica, por ejemplo, la relación lo mencionabas antes, con Luis Frontela, ¿no? Que yo sé que, bueno, creo que todo el mundo en el Rincón del Disidente sabe tu opinión personal sobre Frontela, pero claro, es otra de las personas que también ha negado, la mayor, siendo perito de parte, ha negado que estuviese reunido contigo, con Fernando, con Juan Ignacio. Mira, me va a servir de consuelo, perdón que te corte, Manu, me va a servir de consuelo
como se diría, Dios le guarde muchos años. Sí. No le deseo ningún mal a Frontela ni prácticamente a nadie en este mundo. Pero me va a servir de consuelo si alcanzo el otoño, termino el libro, lo publico y digo cosas de Frontela que él en ese momento tenga posibilidad de rebatir, porque si no luego seré acusado, como en tantos casos, de hablar cuando los demás han muerto. O sea, yo no voy, o sea, lo que voy a contar en el libro, moleste a quien moleste, si Juan Ignacio Blanco ha muerto porque es ley de vida que ha muerto, ya está, o sea, lo he dicho y lo repito, o sea, también quise confrontar a Juan Ignacio Blanco en el año 2017, cuando se grabó 18 principios, cuando se grabó el documental para Netflix, que estaba vivo. Me consta. No quiso, o sea, no quiso, pero no solamente no quiso conmigo, sino que es que cerró la puerta incluso a que la productora pudiese concretar con él lo que ya se había hablado con anterioridad. O sea, digo con esto porque también Blanca Estrella Ruiz va a llevar un poquito de lo suyo. Desde el principio ya aviso y ya anuncio que voy a tratar de ser lo más comedido posible, lo más respetuoso posible. No tengo absolutamente ninguna intención de dañar ni herir, pero sí tengo la necesidad de contar y lo voy a contar y lo voy a contar como lo viví y como lo sentí y como lo pienso ahora. Leía por ahí esta mañana alguien es que tenéis a Paco Emilio beatificado en relación con el caso Alcácer. Yo no quiero que nadie me beatifique, simplemente pido que se me mire con un poco de respeto en ese sentido, porque soy uno más relacionado con ese caso, soy uno más como en la parcela que le corresponde es Fernando García, ha sido Juan Ignacio Blanco, es Frontela, son los guardias civiles, es Pepe Navarro, eres tú, es Iker Jiménez, es Carlos Bustos, es todas las personas que de alguna manera tienen una implicación con Alcácer, bien sea porque han trabajado, hayamos trabajado, hayan hecho un programa, hayan investigado a nivel forense. Soy uno más, o sea, no quiero que nadie me beatifique ni que... pero no quiero, no me da la gana, no me apetece callarme en ese sentido. Ya digo, me guardaré muchas cosas, no voy a herir por herir. Las cosas que me guardaré seguramente no tengan ninguna trascendencia desde el punto de vista del conocimiento del crimen o de lo que sucedió. Por lo tanto, si no tienen ninguna trascendencia, pues es innecesario. Sí, y además innecesario que me ensañe. Pero para los que dicen que hablo de los que ya han muerto, pues simplemente decirles que por suerte o desgracia en la vida de esas personas su hacer o su quehacer ha trascendido a la opinión pública, ha trascendido en el tiempo, y tengo absolutamente todo el derecho a opinar y a hablar sobre eso, sobre todo porque me siento legitimado, porque el mismo sufrimiento, exceptuando una serie de capítulos, pero el mismo sufrimiento que pudo padecer Juan Ignacio Blanco en relación con nuestra aventura, o que pudo padecer Fernando García en relación con nuestra aventura, no digo con el suceso, por supuesto, no me voy a comparar con Fernando ni mucho menos en ese sentido, el mismo sufrimiento lo pude padecer yo, y si me apuras, a lo mejor en algunos aspectos o en algunos capítulos más, porque me tuve que tragar cosas que eran poco digeribles, y hasta ahí puedo leer. Yo solo quiero decir una cosa para esos críticos que lo puedo, no es la intención, pero lo pueden llegar incluso a extrapolar un poquito a mi persona y a la labor que yo haya podido hacer en el caso Alcácer. Pero lo voy a centrar, Paco, en ti, porque al final estamos hablando de tu libro y de tu persona. Para aquellos que tengan alguna duda de la implicación de Paco Emilio sobre el caso Alcácer, Paco Emilio estuvo allí, cosa que muchos en aquel momento no estuvimos, empezando por todos los soplagaitas que aprovechan el anonimato en redes sociales, en podcast o en canales para proyectar su frustración e inutilidad como investigadores, divulgadores
o lo que fuere relacionado con Alcácer u otros casos, y que se vienen a arrojar una superioridad y unas certezas o verdades que son pura falacia. Yo he estado, y además había personas a mi alrededor, yo he estado en varios encuentros de Paco Emilio con Fernando García. Y Fernando García, en esos encuentros, ha tratado a Paco Emilio como un igual y ha reafirmado cada aseveración que este hombre pueda hacer. O sea, que para aquellos que hablan sin saber, y que hablan desde luego sin haber cruzado una palabra con Fernando García, y mucho menos sobre la figura de Paco Emilio, deberían hacérselo mirar. Pero más allá de eso, que es importante, es que empiezo a estar un poquito cansado de gente que habla de cosas sin haber movido un dedo, sin haber hecho una investigación, sin haber ido a los sitios, sin haber entrevistado a familiares, sin haber hablado con los actores principales de este caso en concreto. Entonces, basta ya un poquito de todos podemos hablar y todos podemos opinar, por suerte o por desgracia es gratis, existe la libertad de expresión, fenomenal, pero creo que hay voces que están autorizadas, algunas más que otras, para tener cierta relevancia en cuanto se dice. Y este hombre, repito, este hombre estuvo allí y este hombre estuvo comiéndose el grueso de esa investigación. ¿Que podrá gustar su opinión o no? Eso ya es cada uno dueño de a quién le gusta o no. Hay gente que le gustará, le encantará la cerveza y habrá o el café, y habrá personas que lo deteste, fabuloso, pero las evidencias no se pueden negar. Entonces, cuando alguien hace esas aseveraciones o dicen tonterías, es que muchas veces es como compraros una vida, que os iría mejor. Y si de verdad os interesa Alcácer, no estar aquí haciendo tiqui, 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 yo soy un sabelotodo, no he pisado en mi puta vida Alcácer, no he hablado con nadie de Alcácer, no sé ni siquiera de qué color son los calzoncillos de X en Alcácer, pero hostia puta, para juzgar a todo el mundo, empezado a este caballero, le sobra el tiempo. Pues oye, a lo mejor es que vuestra opinión importa una puta mierda, y a lo mejor la opinión de gente que de verdad estuvo allí es la que deberíais escuchar, lavaros un poquito los oídos y empezar a ser un poquito más sensatos. Muy bien, te has quedado a gusto, Manu. Uy, pues me he cortado mucho, pero me lo estoy guardando para una firma del disidente. Bueno, pues nada, yo por mi parte que agradecido por la invitación al programa y que es tu casa, bueno, Paco. Cada uno valore y juzgue, quien quiera leer que lea, quien no quiera leer que no lea. O sea, hace mucho tiempo que tenía la posibilidad de haber tomado la decisión de escribir, la he tomado ahora, y bien sabes tú por qué la he tomado de alguna manera, sí. Porque he recibido un empujón en el que se me ha dicho, venga tío, ya, o sea, ya, y bueno, pues ya está, pues lo escribo, termino, se publica y... Pero a ver, Paco, principalmente porque ese empujón, yo te los 5 años que nos conocemos y tenemos de amistad, yo he visto que al final es algo que te estaba encallando y al final te estaba condicionando para mal. Lo hemos hablado tú y yo 1000 millones de veces. Yo le doy la razón, y desde luego hemos comentado a Manu Carballal aquel día en casa, en el ático de Cris Campos, que compartimos Manu Carballal, David Cuevas, Cris Campos, tú y yo, cuando definió Alcácer como un caso maldito o un pozo de mierda, algo así, ¿no? Y al final no deja de ser eso. Nosotros lo podemos entrecomillar, banalizar para dar un contenido, yo creo que de calidad, con cosas importantes, etcétera, etcétera, con unos pasos que no se han dado por otras personas durante los últimos años. Pero para aquellas personas que lo hemos vivido a nivel personal, en tu caso muchísimo, yo de otra forma, por mi amistad pues contigo, con Fernando, o incluso con la familia de Fernando, etcétera, etcétera, es otra cosa. Incluso, pues fíjate, el tener amistad con la hija de Ricard, y al final, o al mismo tiempo que Ricard sea lo que es, y yo encontrarle y intentar no juzgarlo, pero de otra forma que dé pasos para saber la verdad, también es un lastre y es una losa que es difícil, ¿no? Y yo creo que en tu caso esto
es una obra que va a ser catársica, que el día que tú cojas, le des a publicar y ese libro esté finalizado, vas a cerrar un capítulo que te va a ser muy beneficioso para tu ser y para sanar ciertas heridas. Pues sí, Manu, esa es un poco la idea y eso es lo que espero. Ya, por mi parte, después de publicar esto y lo que devenga de alguna manera detrás, pues lo dicho, Manu, mil gracias. A ti. Y un abrazo. Y nada, esperamos ese libro, que hay ganas. Un abrazo. Venga. Gracias por acompañarme en este episodio. A todos los disidentes que disfrutáis de este espacio, vuestro apoyo es increíble. Recordad que podéis dar like, compartir y suscribiros a este canal. Es totalmente gratis, pero que lo hagáis tiene un impacto inmenso. Con cada acción ayudáis a hacer crecer nuestra comunidad y a llevar este tipo de contenido a más personas. Juntos hacemos la diferencia. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.